Hola, muy buenos días. Soy el padre Carlos Méndez, actualmente el encargado general de todas las obras educativas salesianas de Venezuela. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos detalles que nos van a ayudar en la orientación pedagógica de nuestro trabajo a lo largo de este tiempo. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que ha sido una preocupación para los salesianos durante este tiempo el hecho de acompañar todos los procesos pedagógicos que llevamos adelante en nuestras obras educativas, tanto colegios, centros de capacitación, casas hogares y todas las demás obras se han visto resentidas por la situación que estamos viviendo de pandemia. En ese sentido, hemos querido ir apoyando a todos los que están realizando su labor educativa y nos conviene a nosotros precisamente este seguimiento a distancia, aunque a lo mejor las condiciones no nos ayuden mucho. Queremos en esta oportunidad ofrecerle en primer lugar algunas ideas o conceptos que les van a ayudar a ustedes a ubicar bien el sentido de la educación a distancia que podemos ofrecer desde nuestras obras. Lo más importante de todo esto no es tanto lo que sabemos, etcétera, etcétera, sino lo que nosotros podemos compartir como experiencia y en medio de las situaciones que tenemos, saber ponerlo en práctica. Por eso esto lo que busca hacer son herramientas, tips, elementos fundamentales que nosotros podamos manejar desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico para realizar bien nuestra labor, siempre y cuando acompañados de todas aquellas personas que en nuestra institución educativa pueden orientarnos en dicha labor. Entonces, a continuación, quiero comentarles a ustedes, a través de la presentación que les voy a mostrar en pantalla, algunos elementos que hemos trabajado no solamente los salesianos, sino en consonancia con la Asociación Venezolana de Educación Católica, la AVEC, y que hemos también compartido en otras instancias, como en el caso de los centros de capacitación o los centros de formación profesional. Para continuar con nuestra presentación, les voy a compartir la pantalla y poco a poco voy a ir comentando cada uno de los elementos que aquí se presentan en las siguientes diapositivas. En este momento están viendo en su pantalla lo que quiero compartir con ustedes y precisamente lo primero es los conceptos para la educación a distancia. ¿En qué nos vamos a centrar en este caso? Vamos a comenzar, en primer lugar, hablando de los 4 elementos o 4 grandes estrategias compartidas desde la ABEC que nos ayudan a nosotros a continuar con la formación en medio de esta situación de pandemia que nos permite el contacto físico unos con otros. En primer lugar, lo que ustedes están observando en pantalla son líneas estratégicas que vamos a ir desarrollando y que se pueden ir desarrollando también en cada una de nuestras instituciones. Como salesianos las hemos asumido porque compartimos la educación católica como principio y además porque también hemos aportado en el desarrollo de estas estrategias. En primer lugar, la primera de ellas es la continuidad educativa. Para nosotros es fundamental continuar con la vinculación en la educación. Y esta vinculación lo hacemos a través de la educación a distancia. En segundo lugar, como estrategia que nos hemos planteado es el acompañamiento a las familias y docentes. Y esto lo hemos hecho o se va haciendo en la medida en que permitimos el abordaje de las necesidades de salud mental, apoyo psicosocial, espiritual durante este tiempo de emergencia. En tercer lugar está el fomento de la comunicación y difusión de mensajes claves que serán esenciales para mantener el contacto y nutrirnos afectivamente. Y por último, el cuidado por los más vulnerables, elemento que nos permite y que nos obliga a la continuidad del programa de alimentación escolar, de seguimiento o de asesorías en el caso de aquellas personas, niños, jóvenes que tengan mayores necesidades. Desde la ABEC nos hemos planteado algunos elementos que son importantes y uno de ellos es la definición de lo que significa la educación a distancia. Y pudiéramos decir que la educación a distancia no solamente es una estrategia, sino también que se convierte en una modalidad educativa y también se convierte en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
Tal vez pudiéramos decir de qué manera pudiéramos nosotros organizar nuestra atención, el trabajo que llevamos adelante, cómo pudiéramos decir que estamos realizando una educación a distancia, precisamente planteándolo desde estas opciones. Cuando hablamos de que es una modalidad, una estrategia o un proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere decir que este nos permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no se condicionan para acceder a la educación. Importante, porque muchas veces creemos que la educación a distancia es un modo de hacer las cosas. No, en este sentido, la educación a distancia para nosotros es el principio de superar aquellas situaciones que pueden condicionar a que acceda o no a la educación a algún participante, estudiante, aprendiz, como querramos llamarlo. Pudiéramos decir que el principio clave para la educación a distancia es el desarrollo del autoaprendizaje. Cuando hablamos de autoaprendizaje, estamos hablando de 3 categorías de aprendizaje que se tienen que dar en el individuo que está aprendiendo. En este sentido, que tiene que ser autodirigido, que tiene que ser autónomo y que tiene que ser autorregulado. Todos estos autos no significan que tienen que ser dados de manera instintiva o de manera impulsiva en cada uno de nuestros estudiantes. Significa que, aunque es autodirigido, autónomo y autorregulado, necesita una vinculación telemática, a distancia, tutorial, etcétera, como querramos llamarlo. Cuando hablamos del autoaprendizaje y estamos enfocándonos en la educación a distancia, no estamos diciendo que todos estamos capacitados para aprender de forma individual y buscando las herramientas que nosotros consideremos que son las esenciales. Cuando hablamos de autoaprendizaje dentro de la educación a distancia, estamos tratando de indicar que el estudiante, el aprendiz, el participante está tratando de hacer su proceso de aprendizaje, pero siguiendo algunas instrucciones. En ese sentido, la educación a distancia uno pudiera, como lo vemos allí en la imagen, considerarla como la distancia que puede existir entre el aprendizaje que se está llevando adelante. Sin embargo, cuando hablamos de autoaprendizaje, implica que el aprendiz está tratando de captar instrucciones para ir realizando su propio aprendizaje. En este sentido, el lenguaje instruccional va a ser la clave concreta para este aprendizaje. ¿Y qué es el lenguaje instruccional? Bueno, el lenguaje instruccional es el lenguaje que nosotros utilizamos para dar instrucciones precisas, claras, concisas, que le ayuden al aprendiz, al estudiante, a favorecer el aprendizaje. En este sentido, nosotros tratamos de traducir ese lenguaje instruccional en una estructura de guías de autoaprendizaje que implican una secuencia didáctica específica. Más adelante ahondaremos sobre este tema porque después de esta presentación hay una segunda presentación que les invito a ver que precisamente nos va a dar referencia sobre el tema. Si tuviéramos que centrarnos en los componentes de la educación a distancia, hay que tener en cuenta lo siguiente. No es que el estudiante, participante, aprendiz va a realizar solo su proceso de aprendizaje. No, hay diferentes componentes que son necesarios para que haya una educación a distancia. Vamos a ver estos elementos. En primer lugar está el estudiante, participante, el aprendiz. Pero, en segundo lugar, debemos considerar también que está la institución educativa que se está vinculando con el estudiante, con el participante, y que es esencial y es la que va a garantizar que haya la continuidad educativa. Dentro de la institución educativa, consideramos ciertamente a los docentes, facilitadores, instructores, que pasan a tutores acompañantes. Cuando hablamos de educación a distancia, no estamos hablando de una instrucción directa, persona a persona, sino que estamos hablando de una instrucción relativa. Por eso el docente, facilitador, instructor se convierte en un tutor o acompañante. En el caso de ser tutor o acompañante, significa que vamos a guiar este proceso, que vamos a sugerir elementos para que se den adecuadamente estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a indicar cuáles son esos elementos
necesario para que pueda darse el autoaprendizaje. Es necesario también que dentro de los componentes consideremos la tecnología que tenemos, y en esto quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de tecnología, no estamos hablando única y exclusivamente de medios o equipos tecnológicos avanzados, como por ejemplo un teléfono celular, una computadora, el acceso a internet, trabajo con redes, sino que la tecnología es sencillamente todo aquello que nos ha permitido tecnificar nuestros procesos de aprendizaje. Tenemos que considerar también los materiales que tenemos a nuestra disposición y, fundamental, los planes de estudio o los programas que seguimos en cada una de nuestras instituciones, que son adecuados a la edad, a las condiciones, a la finalidad de nuestra institución y, sobre todo, que tienen que ser transformados en métodos, en pasos, en elementos que sean bien concretos para que se pueda dar la experiencia del autoaprendizaje. Cuando nosotros hablamos del tutor o acompañante, queremos que tengan en cuenta que el tutor o acompañante debe poseer habilidades y conocimientos especiales en el manejo de las diversas formas de comunicación que utiliza esta modalidad de enseñanza o de acompañar o de educar a distancia. El tutor o acompañante supone necesariamente que tenga un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea, en primer lugar, flexible y que lo pueda dirigir de una manera bastante flexible, y en segundo lugar, que sea individualizado. Y aquí pudiéramos detenernos y decir qué diferencia hay entre enseñar en un aula de clase y tratar de acompañar el proceso de autoaprendizaje a distancia. Precisamente la diferencia es que en el aula de clases nosotros podemos impartir la información de forma genérica, estándar. Sin embargo, a través del proceso a distancia debemos pensar en la flexibilidad y en la individualización de los procesos de autoaprendizaje. Eso no quiere decir que vamos a realizar individualmente una planificación. Quiere decir que en la planificación que nosotros realicemos tenemos que ir vinculando a cada uno de los participantes, estudiantes, aprendices, y saber ubicarlos en el proceso en el que se encuentran en ese momento. Las tutorías, cuando hablamos de esta acción a distancia, implica que las tutorías tienen diferentes características según el medio de interacción que se utilice. El medio puede ser oral, puede ser escrito, pero esta comunicación no puede ser genérica, sino que tiene que ser personalizada. Las instrucciones son generales. Sin embargo, el seguimiento de este proceso y de estas instrucciones que tienen que aplicar tienen que ser personalizadas. Por eso insistimos en la personalización del seguimiento entre el tutor y el acompañado, que puede coincidir o no en el tiempo. Es decir, estas tutorías pueden ser vía telefónica o telemáticas, utilizando herramientas de mensajería instantánea, herramientas de videoconferencias, etc. De allí hablamos precisamente de dos modos de comunicarnos con nuestros jóvenes que están en el proceso de autoaprendizaje. ¿Cuáles son esos dos modos? En primer lugar, una comunicación que puede ser sincrónica, es decir, que puede ser inmediata, dada de forma remota, pero dada al mismo tiempo. Eso es lo que hablamos de comunicación sincrónica. Es decir, usted puede tomar su teléfono celular, marcar el número, llamar, hablar inmediatamente con el alumno, o hacerlo a través de los medios digitales que tenemos en la actualidad, como redes sociales, en fin. Pero también pudiéramos tener la comunicación de forma asincrónica. Y cuando hablamos de comunicación asincrónica, estamos hablando de una comunicación que se realiza extemporáneamente. Es decir, yo puedo subir un video como lo estoy haciendo ahora, y en algún momento, en el momento que tenga tiempo o en los horarios que se ha planificado el aprendiz, puede acercarse a ese video, verlo nuevamente, repetirlo, etcétera, y hacer su propio proceso de autoaprendizaje, que es remoto, pero no es sincrónico, sino que se adapta a sus condiciones temporales. Cuando nosotros hablamos de educación a distancia, tenemos varios modelos.
tenemos el modelo multimedia, tenemos el modelo telemático y el modelo de e-learning o de redes sociales. Cuando hablamos de cada uno de estos modelos, vamos a enfocar no solamente materiales, equipos, sino también procesos que son diversos. Para hablar de cada uno de ellos, hablemos en primer lugar del modelo multimedia. Cuando hablamos del modelo multimedia, no nos estamos refiriendo solamente al video o al audio o a la televisión, no. Cuando hablamos del modelo multimedia, estamos hablando de estos elementos que son característicos. En primer lugar, de aprendices que no tienen conectividad digital, que no tienen ni acceso a equipos tecnológicos. Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a decir que es multimedia si no tienen acceso a equipos tecnológicos? Precisamente, esto es el modelo multimedia, porque la referencia de la escuela nos ayuda a comprender cuál es el tipo de aprendiz que tenemos, cuáles son las herramientas de las cuales dispone, pero también nos ayuda a tener una vinculación con el tutor, con el educador, que sabe que solamente va a tener acceso a algunos medios específicos. En el modelo multimedia hay que comenzar siempre, como en todos los modelos, por un diagnóstico para reconocer cuáles son los accesos que puede tener el aprendiz. En este sentido, cuando hablamos de la tecnología, estamos hablando de qué herramientas están alrededor de este aprendiz que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a alguna zona rural, sabemos que no hay conectividad digital. Tal vez no habrán computadoras, etcétera. El modelo multimedia puede ser favorecido a través de seguimiento por radio, porque puede haber algunas emisoras radiales que transmiten programas educativos sobre temas específicos. Puede haber seguimiento telefónico si hubiera la conectividad en ese momento. Puede haber seguimiento por televisión si hay alguna televisora que transmita videos instruccionales o videos educacionales. Puede haber seguimiento a través de guías de aprendizaje que se puedan elaborar. Puede haber aprendizaje a través de libros, instrucciones que se puedan dar a través de libros o manuales. Puede haber instrucción de forma tutorial cercana. El docente puede ir hasta la casa del niño o el niño puede encontrarse con el docente en algún momento. En fin, estos son los modelos que se pueden utilizar. En este sentido, cuando hablamos de los modelos multimedia, estamos hablando de una forma de autoaprendizaje que va a requerir los elementos que son más esenciales y que sí podemos conseguir en la escuela. Uno de esos y uno de los más famosos es actualmente la sugerencia del autoaprendizaje a través de las guías y a través de los libros que se dan en préstamos circulantes desde las bibliotecas que tenemos en nuestras escuelas. En este momento, para poner el ejemplo de las bibliotecas no están cerradas. En este momento, si no hay conectividad digital, hay que utilizar el recurso que ya tiene la escuela para poder favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje o de autoaprendizaje de nuestros jóvenes. En ese sentido, también debemos considerar muy bien y claramente los planes de estudio. Los planes de estudio tal vez tendríamos que verlos en una forma un poco más sencilla. No es lo mismo tener un horario estricto de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 del día, con el grupo de los alumnos, donde puedo a lo mejor variar las temáticas. Cuando estamos en la educación a distancia hay que considerar que cada alumno, cada aprendiz tiene su propio horario y algunos tendrán más tiempo, otros tal vez tendrán menos tiempo, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. En ese sentido, los planes de estudio no están orientados a las temáticas específicas que se puedan brindar, sino que están orientados a competencias que son necesarias de desarrollar en el ámbito donde se encuentre el aprendiz. En ese sentido, cuando hablamos de las competencias, pudiéramos agrupar en 3 grandes modelos de competencias o ámbitos de competencia. En ese sentido, competencias en el ámbito de la expresión y de la comunicación. Ahí pudiéramos incluir temas de comunicación lingüística, matemática, cultura, arte, tratamiento de la información, uso de las tecnologías digitales, en fin.
Estamos hablando también de competencias en el ámbito de la relación y la interacción, y allí tendríamos que ir acompañando todo lo que tiene que ver con temáticas de conocimiento e interacción con el medio físico, con las relaciones sociales y ciudadanía. Y un tercer ámbito de competencia que es del desarrollo personal, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. Cuando hablamos de estos elementos, no estamos hablando de elementos, perdón, no estamos hablando de temáticas específicas, sino que estamos hablando de situaciones, de realidades, de contextualización del ambiente en la que se pueda desarrollar estas competencias por parte del aprendiz. Un poquito más adelante podemos hablar del modelo telemático. Cuando hablamos del modelo telemático, estamos hablando de aprendices, estudiantes, participantes que no tienen conectividad, pero cuentan con equipos tecnológicos. En el modelo multimedia, tal vez el participante, el aprendiz, el estudiante no tiene equipos tecnológicos, pero en el modelo telemático sí puede contarse con modelos con equipos tecnológicos. En este sentido, cuando usted haga el diagnóstico, tal vez se va a encontrar alumnos que tendrán que seguir el modelo multimedia y otros tendrán que seguir el modelo telemático. Cuando hablamos del modelo telemático, la escuela también tiene sus principios, sus elementos, y desde ella se favorece precisamente un seguimiento utilizando los equipos tecnológicos que puedan existir en la escuela. En este sentido, si la escuela tiene equipos tecnológicos para favorecérselo al tutor, este a su vez puede hacer la vinculación porque sus alumnos, sus aprendices, sus estudiantes tendrán los equipos con los cuales también pueden responder. En este sentido, cuando hablamos del modelo telemático, ciertamente vamos a utilizar la tecnología, computadoras, teléfonos celulares, videos, todo el desarrollo digital que puede existir. Pero también implicará que haya guías de autoaprendizaje siguiendo planes de estudios específicos. Cuando hablamos de equipos tecnológicos, una de las experiencias que ha sido más favorables ha sido precisamente el uso de los grupos a través de redes sociales como WhatsApp o Telegram. También ha sido de buen uso utilizar una herramienta digital que se llama Classroom a través de Google. Ha sido bueno utilizar videos instruccionales que se encuentran en redes como YouTube. Ha sido bueno también utilizar el correo electrónico. En fin, todos estos elementos que van a implicar el uso de la tecnología, pero que no requieren una presencia sincrónica, sino asincrónica. Es decir, que se envía la información, se envía la instrucción, el aprendiz, el estudiante, el participante lo revisa en el horario que tenga disponibilidad o cuando tenga conectividad, porque sabemos que las condiciones eléctricas, de conectividad, etcétera, son variables y hay tiempos para asesorar de forma remota a través de estos grupos que se pueden crear o a través de vía telefónica o a través de tutorías presenciales según lo que determine cada uno de los instructores, profesores, docentes, lo que llamamos nosotros el tutor. Por último, tenemos el modelo de e-learning o modelo de redes sociales y este modelo ha ido desarrollándose a lo largo de estos años y tal vez es el modelo que la mayoría de nosotros cree que es el único que puede existir. Cuando hablamos del modelo de e-learning, estamos hablando de aprendices que tienen conectividad y acceso a equipos tecnológicos. Aquí pudiéramos hacer un stop. Si los aprendices que yo tengo tienen conectividad y equipos tecnológicos, puedo desarrollar una educación a distancia que sea sincrónica y que sea bajo este modelo que llamamos e-learning. Si mis aprendices no tienen posibilidad de conectarse, de conectividad digital, ya estoy pensando en el modelo sea telemático o puede ser multimedia. Si es el modelo telemático, tengo que considerar que tengan equipos tecnológicos. Si no tienen equipos tecnológicos, inmediatamente debo pensar en el modelo multimedia.
Cuando aplicamos el modelo e-learning, necesitamos también la experiencia de la tutoría virtual sincrónica, como lo vemos aquí en pantalla. ¿Y qué significa eso? Que el alumno pueda sentarse frente a un ordenador, o frente a su tabla, o frente a su teléfono celular, y de inmediato, en conjunto con otros compañeros que están en su proceso de autoaprendizaje, recibir información, no clases, información, tutorías, indicaciones, elementos que puedan ayudarlo en el proceso de autoaprendizaje. Pero requiere algo más, requiere que el participante, el aprendiz y el tutor, el docente, conozcan de las tecnologías y de las redes para poder hacer esta vinculación. Hay un detalle más. Implicará no solamente que se conozca de las redes, sino que se transformen las planificaciones o diseños instruccionales para cada uno de los temas, puesto que en cada uno de los temas tendrá que darse indicaciones y se tendrá que seguir modos distintos de aprendizaje. Cuando hablamos de los planes y de estudio por competencia, tendrán que ser las mismas porque no cambiamos, sino que sencillamente reorientamos en planificaciones o diseños instruccionales que sean específicos para cada uno de los temas. Hasta aquí esta presentación y con ello quiero hacerles ver cómo en nuestro proceso de... Hasta aquí esta presentación y a través de estos elementos he querido hacerles ver cómo tenemos que distinguir en cada una de nuestras escuelas, en cada uno de los lugares donde nos encontramos, la diferencia que hay entre el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva multimedia, telemática, sincrónica, asincrónica, a través del e-learning. Esto nos da la contextualización para que nosotros podamos ir visualizándonos en cuál será el mejor modelo para seguir en el caso de la atención pedagógica a nuestros aprendices. Importante, hacer nuestro diagnóstico, saber distinguir cuáles son los medios o recursos con los cuales cuentan nuestros aprendices y tratar de ir transformando estos elementos en concreto, en forma concreta, para que podamos hacer un buen proceso de acompañamiento, de tutoría, de seguimiento a distancia. Hasta aquí esta información, les agradezco la atención y espero que pueda ser de utilidad. Como trabajo, les invito a lo siguiente: compartir estas ideas, lo que ha quedado para ustedes, las dudas, y tratar de hacerlas llegar también para enriquecernos, porque sabemos que todos estamos en este proceso de autoaprendizaje. Espero que les pueda ser muy útil y les invito a seguir viendo la otra parte que nos va a ayudar a concretar nuestro trabajo, nuestro seguimiento pedagógico.